Bendiciones, buen día, Ministerio Centro de Intercesión Internacional, Apóstol Raúl, Apóstol Judith, benditos son del Dios vivo y verdadero, espero que se encuentren muy bien. Hoy queremos continuar con Mateo 15, 19 y Marcos 7, 21, 22. Hoy queremos ver el significado de maledicencia. Pero antes de continuar, solamente quería retomar un poquito que la vez pasada dije que cuando una persona está al frente de un grupo es para que el grupo sea llevado a otro nivel. Pero aquí es importante que sepamos que no es por la persona, es por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va a hablar, es el que va a revelar, y lo que la persona está o debe de estar hablando es lo que el Espíritu Santo le ha mostrado, le ha revelado para ese grupo de gente, para ese pueblo, para esa iglesia. Entonces, no hay hombre que pueda llevar a otro nivel espiritual si no es por el Espíritu Santo. Aquí la honra, la gloria, la alabanza y la adoración se la va a dar el Espíritu Santo al Todopoderoso en Cristo Jesús. Entonces, solamente quería recalcar esto, subrayar, que no se nos puede olvidar. No debemos de ver a hombres, tenemos que ver el fruto que el Espíritu Santo ha hecho en ese ministro, en ese pastor, en esa autoridad. Entonces, no solamente, ¿verdad?, es que se funde una iglesia, no solamente es que se tenga un proyecto, sino que debe de haber fruto del Espíritu Santo. Entonces, no puede ser que una persona tenga la revelación del Espíritu Santo o el Señor le hable, ¿verdad?, y resulta, ¿verdad?, que se mueva con actitudes más de la carne. Entonces, es en ese sentido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que glorifica al Todopoderoso. Entonces, una persona al frente, ¿verdad?, va a llevar a los que tiene, ¿verdad?, a su cargo en una clase, como iglesia, etcétera, a otro nivel, pero es por el Espíritu Santo. Por eso aquí es muy importante que tú leas la palabra, que busques al Espíritu Santo para que Él te dé testimonio de quién está delante de ti. Amén. Bueno, vamos entonces hoy a continuar con Mateo 15, 19, Marcos 7, 21, 22 y vamos a ver la maledicencia. Vamos a ver también aquí lo que es la blasfemia, porque son cosas como que están relacionadas, son muy parecidas. Mira, la maledicencia es la acción y el hábito de maldecir a alguien, pero es con el fin de causar un daño y con el fin de denigrar a esa persona. Ahora, cuando la persona habla, está hablando con mordacidad. Esto está implicando que está ofendiendo y está criticando con malignidad, porque eso es lo que está en el corazón. La malignidad está en el corazón del hombre, ¿sí? Ahora, dice que es la acción y el hábito de maldecir. ¿Qué es maldecir? Bueno, fíjate bien, maldecir es la expresión de un deseo maligno. Esto es, que está oculto, que está en el corazón, pero el deseo es maligno, ¿sí? Entonces, es la expresión de un deseo maligno que va dirigido contra una o varias personas, ¿sí? Y aquí, este deseo tiene la eficiencia o tiene la capacidad, tiene un poder mágico, este deseo expresado, por supuesto, en un lenguaje, de tal manera que logra ese deseo que se cumpla. Es decir, ese deseo traducido en un lenguaje, ya sea de acciones, de palabras, ¿verdad?, lleva un poder. Y entonces, ¿verdad?, ese poder es mágico y lo que va a hacer es que se cumple ese deseo en la boca o en las acciones de la persona. Pero ese deseo está en el corazón, ¿sí? Ahora, ¿en qué radica lo mágico? ¿Sí? Mira, lo mágico radica en que las palabras o el lenguaje que está utilizando la persona está invocando, ¿sí?, un ámbito espiritual. Entonces, si en el corazón hay un deseo de malignidad,
de maledicencia, un deseo negativo, lo que está invocando es un ámbito espiritual de tinieblas. Pero si en el corazón de la persona hay buenos deseos, hay deseos de amor, de perdonar lo que está invocando, pues tiene que ser al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, aquí en eso realmente radica lo mágico, ¿verdad? En que esas palabras o ese lenguaje están invocando un ámbito espiritual. Si estamos hablando que es maledicencia, pues es un ámbito espiritual de tinieblas. Esto es demonios, ¿verdad? Entonces lo que está haciendo con ese lenguaje, en caso de que utilice la palabra, está llamando, está solicitando a su ayuda, ¿verdad? Por medio de ese lenguaje, o bien puede también llegar hasta rituales. Pero lo que está invocando es un ámbito espiritual de tinieblas. En eso radica lo mágico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando llega a ese ámbito espiritual de tinieblas? Es el que va a ejecutar la acción. Por eso es algo mágico, porque en lo natural no se ve más que las consecuencias o el resultado de lo que invocaste, pero en realidad no viste nada. Pero quien lo ejecutó, quien lo llevó a cabo, fue el ámbito espiritual de tinieblas. Es decir, fueron demonios moviéndose para ejecutar la acción. En eso radica lo mágico, ¿sí? Un ámbito espiritual de tinieblas, ¿sí? Entonces, el hábito de maldecir hace que la persona esté ejercitada con sus palabras para mover un ámbito espiritual. Entonces, hay personas que por todo maldicen, que por todo están soltando palabras deshonestas, palabras hirientes, insultativas, ¿verdad? Entonces, ya su lengua, su boca está ejercitada en invocar un ámbito espiritual, ¿verdad? A su ayuda, ¿verdad? De tinieblas, de maldad, que son los que van a ejecutar la acción. Entonces, eso está muy tremendo, ¿verdad? Entonces, al maldecir y maldecir y maldecir y maldecir, su lengua, su boca está moviendo un ámbito espiritual a su servicio, porque lo está haciendo ya permanentemente, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ejecute la acción. Y entonces, posteriormente, ¿verdad? Como ese ámbito espiritual es el ejecutor de esos anhelos ocultos, de esos anhelos en el corazón, ¿verdad? Posteriormente la persona puede ir a rituales, a brujería, hechicería y empezar, ¿verdad? A incurrir, a penetrar, ¿verdad? En dimensiones de tinieblas, en dimensiones de maldad. Entonces, si nosotros invocamos al Dios Todopoderoso, al Espíritu Santo, lo que va a venir son cuestiones buenas, bendición, ¿sí? Entonces, la maledicencia, pues es tremenda, mis hermanos, es tremenda. Y te digo porque cuando está ya la gente en Cristo que tiene un tiempo que se ha metido a la palabra, o sea, realmente molesta escuchar a una persona malediciente, que por todo y cualquier cosa le dicen, desde el niño, el hijo, ¿verdad? Hasta el padre, el abuelo, ¿verdad? Alguna palabra antisonante, alguna maldición. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay un complemento de lo oculto del corazón, aquello que la gente no ve. Hay un complemento de lo que está oculto en tu corazón, esos anhelos negativos de tu corazón, ¿verdad? Con el reino de tinieblas. Es un complemento. Entonces el reino de tinieblas está presto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va a ser los mismos colores, ¿verdad? Que produce la maledicencia, los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, la lascivia, la lujuria, los adulterios, las fornicaciones, la envidia, la avaricia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ese tipo de colores es muy diferente a un corazón que contiene, ¿verdad? Que esté escriturado en la tabla de ese corazón, ¿verdad? Amor, perdón, misericordia, justicia, fe, etcétera, etcétera. Entonces, el ámbito espiritual de tiniebla, los demonios iban a distinguir y van a también a olfatear
¿Por qué? Porque todo eso que hay en el corazón, que acabo de decir, ¿verdad? Produce aromas y produce colores. Entonces, realmente el ámbito espiritual sí sabe cuándo es cuando tiene que acudir. Entonces, un corazón cargado, un corazón preñado, ¿verdad? Con todas lo que dice Mateo 15, 19 y Marcos 7, 21, 22, pues obviamente que cuando la persona habla, ¿verdad? Pues van a acudir demonios, porque eso es lo que les gusta a los demonios. A los demonios no les gusta que ames, a los demonios no les gusta que te arrepientas, a los demonios no les gusta que perdones, ¿sí? Entonces, ellos quieren que te fijes, ¿verdad?, en lo peor de una persona, porque de eso se alimentan. Ellos quieren, ¿verdad?, que tú empieces contiendas, divisiones, discusiones, diferencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de eso se alimentan ellos. Entonces, nosotros tenemos que saber eso y tú tienes que decidir en dónde quieres vivir. Si del lado de la luz o del lado de las tinieblas. Pero debe de ser del lado de la luz, puesto que estás en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, este hábito de maldecir puede ser por hecho, puede ser por dicho, por acción o un acto, puede ser un vituperio, es decir, una afrenta, una deshonra, puede ser vilipedio, que es un desprecio y una falta de respeto, puede ser calumnia, ¿sí?, a alguien por medio de burlas, de chistes, con la intención de hacerle daño, de desacreditarlo, de denigrar a la persona. Entonces, hermanos, pueblo, el creyente no puede ser así, porque así no vino Jesucristo. Jesucristo es el ejemplo de cómo tenemos que vivir. Jesucristo es el ejemplo de lo que tenemos que seguir, pero nosotros, hermano, nos dejó el Espíritu Santo. Entonces no somos solitos, está el Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu que estuvo en Jesucristo es el mismo que tenemos nosotros. Amén. Ok. Entonces la maledicencia es calumnia, difamación, engaño. Pueden leer ahí Proverbios 12, 17. También Proverbios 14, 5 y versículo 25. Se puede hablar, la persona puede hablar, ¿verdad? Algo cierto de una persona, pero con burla, con malicia, ¿sí? Con ironía, chismeando. Pueden leer Levítico 19, versículo 16 al 18, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que la maledicencia surge en la eternidad del corazón de Lucero. Y ya como Satanás calumnió a Dios, engañando a Eva, y de esta manera propicia la caída. Pues eso ya lo hemos visto varias veces, lo hemos estado mencionando. Pueden leer Génesis 3 del 1 al 6. Entonces, habló mal, habló mentira, hizo maledicencia en la eternidad. Entonces, todo esto que estamos viendo que está en el corazón, surgió del corazón de Lucero. Y te digo porque la gente dice, ¿verdad?, que Dios hizo el bien y el mal. Lo bueno y lo malo no es cierto. Dios es perfecto y todo lo hace como Él, perfecto. Pero a cada una de su creación le ha dado voluntad y cada quien en su voluntad decide, ¿verdad?, si permanecer en el diseño perfecto o quebrantar el diseño. ¿Sí? Entonces, no, Dios no hizo el mal, salió del corazón de Lucero, ¿sí? Entonces, hay alguien que dice, ¿verdad?, que si Dios hubiera hecho perfecto a Adán y a Eva, no hubieran caído. Es que Dios no los hizo para que cayeran. Dios hizo algo perfecto, una creación perfecta, una naturaleza perfecta para que tuvieran comunión con lo perfecto que es Dios, con lo inmutable que es Dios, ¿sí? Una vez que caen, ¿verdad?, ya no pueden tener esa comunión porque ya no son perfectos, ¿sí? Entonces, es en el sentido.
Bueno, aquí maledicencia del griego 988 es blasfemia, ¿sí? Dice que es vilipedio, que es un desprecio, que es una falta de respeto, ¿verdad? Bueno, hablando de maledicencia puede ser por personas, pero si hablamos de Dios, quiere decir que es una falta de respeto, ¿verdad? Un desprecio hacia Dios, ¿sí? Dice blasfemia, maldición. Nos manda a 989 del griego, que es blasfemos, que es difamatorio, calumnioso contra el hombre, impío contra Dios, maldición, blasfemo. Entonces quiere decir que una persona malediciente es una persona que siempre está soltando maldiciones y por lo tanto esa persona está rodeada de demonios, porque esos demonios, por sus palabras, por sus acciones, ¿verdad?, están al servicio de esa persona. Qué tremendo, ¿no? Y entonces muchas veces, ¿verdad?, aunque diga gracias a Dios, pues por supuesto que no, ¿sí? Porque está rodeada de demonios y además ni siquiera tiene a Cristo, ¿sí? Nos manda al griego 984 blapto, que es verbo primario, que es herir, hacer daño. Nos manda a 5345 del griego, un dicho, un rumor, dar a conocer los pensamientos de uno. Por supuesto que la persona que está hablando es lo que está en su corazón y lo que está en su mente, en sus pensamientos, ¿sí? Acuérdense que vimos malos pensamientos. Nos manda, ¿verdad?, a 5316 faino, que es iluminar, brillar, alumbrar, resplandecer. Fuego, luz, luminosidad, resplandor. Entonces, fíjate, ¿por qué una persona es maldiciente? ¿De qué puede hablar una persona de otra? Pues puede hablar, ¿verdad?, porque le tiene envidia, porque codicia lo que tiene. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener un comportamiento, ¿verdad?, para denigrar a aquella persona, porque no le gusta. Entonces, una vez que denigra a la persona, que calumnia a la persona, que difama a la persona, ¿verdad?, la está destruyendo, le está causando daño. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta persona maldiciente? Ya una vez que destruye, que causa daño, pues entonces, oye, ya dejó ruinas. Se para en esas ruinas para entonces él o ella resplandecer, brillar, ¿verdad?, ser luz a otros. Pero ¿sabes qué? Se paró en ruinas. Y eso no es de Dios. Tenemos que tener cuidado. Entonces, fíjate bien cómo el hablar, el no tener respeto por el prójimo, te lleva a calumniar, a ser malediciente, a destruir la fama, la reputación de la otra persona hasta que la dejas en ruinas, ¿sí? Y entonces te paras en esas ruinas para entonces tú brillar y resplandecer, ser luz, pero sobre ruinas. Y eso no es de Dios. Así no es Dios, ¿sí? Tenemos que tener cuidado. Entonces, yo creo que lo mejor es, si nos está hablando la palabra, es decir, Señor, saca esto de mí. Por eso estamos viendo esto, porque a lo mejor tú no te das cuenta que tienes esto, ¿sí? Pero si con la palabra, o sea, que el Espíritu Santo te hable, que el Espíritu Santo esté fluyendo ahorita, ¿verdad? Y te esté redarguyendo y te esté realmente escudriñando. Y que si tú te das cuenta, ¿verdad? Tú clames y le digas, yo no quiero eso. Yo quiero lo que viene de Dios, lo que es de Dios. Porque quien te salvó es Cristo, quien te trajo a los pies de Cristo fue el Espíritu Santo, porque Él fue el que te redarguyó de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando eso sucedió, tú le dijiste, sí, sí quiero recibir a Cristo. Y entonces ahora es por lo que tienes que entrar en ese proceso para ser limpiado, porque te sacó de la inmundicia del pecado, ¿sí? Y eso está incrustado, está grabado en tu corazón, en la tabla de tu corazón, con cincel y punta de diamante. Entonces, esos son los cimientos con los cuales, ¿verdad?, la gente que no tiene a Cristo camina. Y eso tiene fortalezas,
Pero una vez que venimos a Cristo, el Espíritu Santo nos convenció, derribó una fortaleza de incredulidad. ¿Sí? Aunque tú dijeras en el mundo, gracias a Dios, derribó una fortaleza de incredulidad para que tú aceptaras a Cristo Jesús. Derribó algo que impedía orgullo, vanidad, soberbia, para que tú aceptaras, fueras sensible a la palabra del Espíritu y recibieras a Cristo. Entonces, el trabajo es del Espíritu Santo, la obra es del Espíritu Santo. Fíjate bien lo que nos dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, probablemente, ¿verdad? Ellos empezaron bien, buscaron al Señor, pero llegó un momento, ¿verdad?, en que se cansaron y probablemente ellos querían resplandecer, brillar por ellos mismos, tener ellos gloria y no darle la gloria a Dios. Y yo te digo que cuando no se le da la gloria a Dios, Él puede decir, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿sí? Y seguramente, ¿verdad? Bueno, nuevamente ellos querían robar la gloria a Dios, por lo que entonces su lengua era malediciente. Entonces, cuando una persona es malediciente, esté en Cristo o no esté en Cristo, aunque diga gracias a Dios, eso no es verdad, ¿eh? Eso es una mentira. Tú no puedes decir gracias a Dios, tú no puedes glorificar al Todopoderoso con una lengua con actitudes maledicientes. Y si eso está en el corazón, quiere decir que eso se manifiesta por los sentidos, ¿sí? Por tu lengua, por tu boca, por tus ojos, por tus miembros, por tus actitudes, etcétera, tu conducta. ¿Sí me explicó? Entonces, es en ese sentido. Entonces, todo lenguaje o acción en la cual no se glorifica a Dios es maledicencia, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que utilizar el lenguaje que está en la palabra, el lenguaje de Cristo, ¿sí? El lenguaje que es amor, que es perdón, que es misericordia. Porque entonces, de lo contrario, estamos alineados a lo que es el lenguaje del mundo, ¿sí? Y entonces recordemos que el mundo tiene rudimentos y el mundo también tiene fortalezas. Y esas fortalezas, el Espíritu Santo empieza a derribar fortalezas cuando nos convertimos. Pero de repente, ¿verdad? Tú dices, no porque lo digas como yo te lo voy a decir ahorita, ¿verdad? Ya no. Stop. Para. ¿Sí? Simplemente con tu comportamiento ya le estás diciendo al Espíritu Santo que ya no. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo se frena porque no va a hacer algo que tú no quieras y que no creas. Entonces es en ese sentido. Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Entonces fíjate bien, cuando hay amargura, enojo, ira, gritería, hay maledicencia. No dices palabras bonitas, ¿sí? Una persona que tiene amargura puede aparentar, pero en un momento determinado, por eso dice la palabra, mirad bien, no sea que brote de vosotros una raíz de amargura y por ello muchos sean contaminados. Entonces, la amargura contamina, el enojo también contamina, y ya vimos también que es el enojo, la ira, ¿sí? Que es una forma más extrema del enojo. La gritería, pues viene de lo mismo, ¿sí? O sea, ¿por qué gritas? Porque estás enojado, porque eres impaciente, ¿sí? Entonces no hay fruto del Espíritu en tu vida, ¿sí? Y entonces empiezas a maldecir, ¿sí? Empiezas a denigrar a las personas, a humillarlas, ¿verdad? A rechazarlas, a insultarlas, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Maledicencia del griego 2836, catalalia,
que es difamación, detracción, maledicencia. Nos manda 2637 catalalos, que es murmuración. Entonces, igual, entonces una persona malediciente es una persona que murmura. Y nuevamente, te digo, si es la murmuración, estás maldiciendo y están a tu servicio demonios. No, ¿cómo crees? Yo nunca me he llamado demonios. Ellos van, ¿verdad? Por lo que sale de tu boca, por lo que está en tu corazón, por lo que está en tus pensamientos, porque hay colores y aromas. ¿Sí me explicó? Y entonces son los que ejecutan la acción. ¿Sí? Nos dice aquí 2 Corintios 12:20, ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias. Entonces, vemos aquí está hablando a la iglesia de Corinto, que había todo esto. Entre los que mencioné están murmuraciones, difamaciones, ¿verdad? Soberbias. Eso hay en la iglesia, por supuesto. Desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Entonces, aquí, hermano, hay muchas de las cosas que tenemos que arrepentirnos. Nuestra vida en Cristo Jesús tiene que ser una vida de perdón y arrepentimiento, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. A lo mejor, mira, no te dabas cuenta y apenas hasta el mes te diste cuenta. Después a los 15 días, después a la semana. Pues mira, en ese ejercitar de ponerte a cuentas con el Señor por el Espíritu Santo, tiene que ser inmediato. Porque el Espíritu Santo te tiene que redarguir de lo mínimo. Porque tu corazón, hermano, no puede caminar, ¿verdad?, delante de Dios bien si tienes cosas de Mateo 5:19 o Marcos 7:21-22. ¿Sí? Entonces, es en ese sentido. Nos dice aquí maledicencia del griego 3057 y oidoria, difamar, vituperar, maldición. Nos manda 3060 loidoros, que quiere decir travesura, abusivo, pillo, maldiciente. Nos dice aquí en 1 Timoteo 5:14, dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Entonces, al difamar a una persona, ¿verdad?, se está apartando en pos de Satanás. Al calumniar, al decir algo en forma irónica de otra persona, ¿verdad?, se está apartando en pos de Satanás, porque Satanás es el que está operando. No directamente él, pero sí sus demonios, ¿sí? Entonces, de veras, yo creo que en este sentido le falta a la iglesia crecer, ¿sí? Y solamente puede ser por el Espíritu Santo. Bueno, ahora, ¿qué es la blasfemia? ¿Sí? Entonces, la blasfemia es la expresión injuriosa e irreverente contra Dios o contra algo sagrado. Entonces, en mi entender, ¿verdad?, la maledicencia es hacia personas, ¿sí?, en lo físico, en lo natural, pero cuando ya es blasfemia, va dirigida, ¿verdad?, a Dios, va dirigida a Cristo, va dirigida al Espíritu Santo, ¿sí? O sea, tiene otra trascendencia que es espiritual, ¿sí? Hacia lo divino, hacia lo sagrado. Fíjate bien, los judíos, al no pronunciar bien el nombre de Dios,
tenían temor de incurrir inconscientemente en blasfemia, porque el nombre de Dios es santo, es santidad, ¿sí? Por lo que dejaron de pronunciar el nombre de Dios. Puedes leer Isaías 52:6, Ezequiel 36:20. Ahora, está escrito que en el libro de Esther se suprimió el nombre de Dios para que los paganos no lo blasfemaran al leerlo, porque consideraban, pues, una consideración, pero realmente es que el nombre de Dios es santidad. La naturaleza del nombre de Dios es santidad, la esencia del nombre de Dios es santidad, ¿sí? Entonces lo que ellos intentaban es, pues, no, al mal pronunciarlo, podían contaminarlo, podían considerar que era una blasfemia. Ahora, también consideraban, ¿verdad?, que era una blasfemia, por ejemplo, el no guardar el sábado, ¿sí? Bueno, antes. Entonces, la blasfemia en el antiguo pacto se castigaba con la muerte. Fíjate bien lo que nos dice Levítico 24 del 10 al 16. Había un castigo para el blasfemo. Dice, en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre con N mayúscula y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Qué casualidad, ¿verdad? La tribu de Dan es la primer tribu idólatra, ¿sí? Y bueno, ahí se cree que también el anticristo proviene de la tribu de Dan, ¿sí? Dice, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarada por la palabra de Adonai. Y Adonai habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento. Saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Adonai ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre con mayúscula, ¿verdad?, que muera. Entonces, en el Nuevo Testamento, en la Escritura dice, ¿verdad?, que todo pecado será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. Será castigado, ¿sí? No tiene perdón, ¿sí? Entonces, recordemos, ¿verdad? Estamos hablando que en este caso, ¿verdad?, en el nuevo pacto, ¿verdad?, está hablando del Espíritu Santo, pero recordemos también que Dios es Espíritu, ¿sí? Profanar el día de reposo, el sábado, también se consideraba como blasfemia. Pueden leer ahí Números 15:22. Ahora, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, la blasfemia equivale a lo mismo, ¿sí? Porque, bueno, en el antiguo pacto los mataban, los apedreaban, les quitaban la vida. Pero en el nuevo pacto, ¿verdad?, o en la gracia, ¿verdad?, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo es reo de juicio, de muerte, no tiene perdón, ¿sí? Tendrá la vida física, ¿verdad?, pero ya camina, ¿verdad?, en una condición de condenación, que cuando deje la vida física se irá a una muerte eterna, ¿sí?, en el Seol Hades. Y ahí esperará el orden de los tiempos de Dios para que sea lanzado al lago de fuego y azufre, que experimente la segunda muerte, ¿sí? Fíjate, una de las cosas es de que a Jesús lo acusaron, ¿verdad?, de blasfemia. Ese lo vamos a leer más adelante, Mateo 9:3, Marcos 2:7 y Marcos 14:64.
Lucas 5:21, que es el que vamos a leer. Dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aunque al denunciarlo ante las autoridades romanas, pues ellos lo acusaban, ¿verdad?, de ofensas civiles. Lucas 23:2. Entonces, vemos, ¿verdad?, que por perdonar pecados lo consideraban una blasfemia. Entonces, acusaron, ¿verdad?, a Jesús de blasfemia. Entonces, aquí el mayor pecado que se registra en la Escritura es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Nos dice Marcos 3:28, pueden leer también Mateo 12:31. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sea. Es decir, si hay una maledicencia, una blasfemia contra un hermano, contra alguien inconverso, etcétera, ¿verdad? Si te arrepientes en Cristo Jesús, se te perdona. Pero cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Entonces, y aquí la pregunta sería, ¿por qué? Mira, el Espíritu Santo para recibir a Cristo es el que activa la fe. Es el que nos redarguye. Es el que nos convence. Es el que cuando el Señor, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo activa la fe, nosotros nos arrepentimos creyendo en Cristo, le recibimos, Dios sopla en nosotros el Espíritu. Y Él es el que nos da dirección, el que nos revela, el que nos redarguye, el que nos dirige, el que nos enseña todas las cosas, el que nos enseña de Cristo, ¿sí? Entonces, cuando te vas por el camino equivocado, te redarguye el Espíritu Santo para que regreses al camino de la gracia, para que sueltes el pecado, para que lo dejes, para que perdones, para que te arrepientas, etc. Entonces, eso fue lo que pasó con Lucero en la eternidad, blasfemó, escarneció, se burló, afrentó, quiso humillar al Espíritu de Dios. Y entonces, ¿sabes qué? Se dio el tiro de gracia. Porque cuando se da esta blasfemia contra el Espíritu Santo, después, ¿quién te va a redarguir? Después, ¿quién te va a revelar? ¿Quién te va a guiar? ¿Sí? Por eso dice que es reo de juicio eterno. ¿Sí? Entonces, ese realmente fue el pecado de Lucero y de los ángeles que le siguieron, ¿verdad? Que blasfemaron contra el Espíritu Santo. Se burlaron, lo quisieron humillar, la afrentaron, ¿verdad? Entonces, esto es muy tremendo, ¿sí? Por eso, mis hermanos, tenemos que leer la palabra, buscar al Señor. Entonces, también, por ejemplo, un rechazo persistente, y cuando yo leo esto, ¿verdad? Yo me acuerdo que a mí me daban los chic o los, información de Cristo, y yo la tiraba. Entonces era un rechazo, ¿verdad? Entonces un rechazo de la salvación en Cristo, así como vivir de una manera en la que se menosprecie la fe en Cristo, la justicia de la fe, pues esto también se puede tomar como una blasfemia, ¿sí? Y fíjate bien, cuando ya alguien hace esto, aunque quiera arrepentirse, no va a poder, ¿sí? Como te vuelvo a repetir, es como darte el tiro de gracia, ¿sí? Nos dice ahí 1 Timoteo 1:20, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pueden ver también segunda de Pedro 2:2. Entonces, nuevamente, una actitud de blasfemia contra el Espíritu Santo es algo que no va a ser perdonado.
A ver, aquí hay otro significado, 4209, que es mesima, pero es con doble M, la segunda, que es un plan usualmente perverso, es una maquinación, sí, pero es para lo malo. Dice que es algunas veces bueno, la maquinación, ¿verdad? Sagacidad, es abominación, es maldad, es malo, es maquinación, pensamiento, es perverso. Nos manda el 2161 Samam, raíz primaria, que es planear, por lo general, en mal sentido. Y entonces, pues nosotros vemos, ¿verdad? Que ahí, pues muchas veces cuando la gente se junta en grupitos y no les caen otros, ¿verdad? O una persona que no les cae, maquinan, planean, preparan cómo van a hablar y cómo van a decir, ¿sí? Eso es maquinación. Pero es una maquinación mala porque quieren modificar las circunstancias, las situaciones a su beneficio. Y no están ni buscando a Dios, ni esperando a Dios, ¿verdad? Ni están queriendo hacer la voluntad de Dios. Quieren modificar conforme a sus intereses. Sí, tenemos que tener cuidado, ¿eh? Nos dice Salmo 139:20, de cierto, oh Dios, harás morir al impío, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. Híjole, entonces quiere decir que en la maquinación, ¿verdad? Se puede tomar en vano el nombre de Dios, ¿sí? Entonces quiere decir que no hay temor de Dios, ¿sí? Por eso hay maquinación. Planean en mal sentido en contra de otros. Qué tremendo. Aquí otro significado de blasfemia, 7955 del hebreo es shalá, caldeo dice, un mal, blasfemia. Nos manda 7952 que es shalá, igual raíz primaria, que es mediante la idea de inducir, dirigir, burlar, engañar. Entonces también viene a ser un engaño. Nos dice de 7953, dice remover el alma por muerte, quitar, robar. Entonces quiere decir que en esa maquinación, ¿verdad? La gente puede maquinar, quedar de acuerdo, tener el estratagema, ¿verdad? ¿Tú quién crees que esté ahí preparando todo eso? Hay demonios para quitar la vida a una persona, ¿sí? Para perseguir su vida, para quitar la vida a una persona porque les estorba, ¿sí? Oye, no es raro, o sea, yo no quiero que te asustes, ¿verdad? Pero simplemente ve la situación del rey Saúl con David. No lo persiguió y lo persiguió y lo persiguió, ¿sí? Porque David mataba a 10,000 y Saúl a miles, ¿sí? Entonces quiere decir que persiguió la unción que tenía David. Persiguió la unción que Dios había derramado en David. Entonces, eso pasará en las iglesias, hermano, nos lo está dejando el Señor en la palabra, ¿sí? Entonces quiere decir que muchas veces dentro de la iglesia hay persecución. Nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Tú de dónde crees que pueda salir la persecución hacia alguien? Pues de lo que hay en tu corazón, de la maledicencia, de la blasfemia, de la maquinación. ¿Sí me explicó? Entonces, en verdad, hermano, tenemos que tomar en serio las cosas de Dios. Entonces dice, remover el alma por muerte, quitar, robar. Dice Daniel 3:29, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios con D minúscula que pueda librar como éste.
Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Aquí, blasfemia, fíjate que pues al inicio realmente empezamos con ese significado en maledicencia. Y aquí blasfemia, del griego 988, dice blasfemia, ¿sí? Vilipedio, que es precisamente desprecio, falta de respeto contra Dios. Maldición, maledicencia. Ahora, tú dices, a lo mejor contra Dios no, porque tú dices, yo no tengo nada contra Dios, pero a lo mejor lo que el Señor ha derramado en unción, en gracia, en revelación hacia alguien, lo persigues. Pues claro que estás contra Dios. Claro que estás en contra del Señor, ¿sí? Dice, nos manda el griego 989, dice blasfemos, difamatorio, es decir, calumnioso, herir, hacer daño, fama, dar a conocer los pensamientos de uno. Nuevamente, ¿verdad? Dice iluminar, brillar, mostrar, alumbrar. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Tú crees que Saúl habló bien de David? No. Si lo quería matar, le quería quitar la vida, lo persiguió, ¿sí? Entonces, o sea, ¿qué hubiera pasado si Dios se lo hubiera permitido? Pero Dios guardó a David sobremanera. Entonces, todo lo que hizo y todo lo que dijo Saúl en contra de David era para que se diera cuenta a los demás o para hacer creer a los demás que él era mejor, que Saúl era mejor. Porque una vez, hablando mal de una persona, ¿verdad? Nuevamente es dejarle en ruinas su reputación, su identidad, su personalidad, lo que hace, ¿verdad? Y entonces llega la persona, la otra, ¿verdad? La que habla, la que difama, la que destruye, y se para en esas ruinas para entonces brillar y resplandecer. ¿Pero que no te das cuenta que estás brillando y resplandeciendo en ruinas? Nunca será el brillo del Todopoderoso, nunca será la luz del Todopoderoso, nunca será el resplandor del Todopoderoso cuando tú te paras en ruinas destruyendo a otro para entonces brillar tú. Eso se llama envidia, ¿sí? Entonces está tremendo, ¿sí? Nos dice Mateo 12:31, dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada, con E mayúscula, ¿verdad? Entonces, hablar mal contra el Espíritu Santo implica un lenguaje corporal, un lenguaje verbal, implica burlas, insultos, actitudes, acciones, desobediencia, rebelión. Entonces, ¿verdad? La persona se está dando el tiro de gracia, ¿sí? Porque ya no tienes quien te redarguya, quien te enseñe, quien te dirija, quien te instruya, porque la obra la hace el Espíritu Santo. Ahora, aquí hay una de las cosas que nosotros tenemos que distinguir, mis hermanos, es muchas veces, ¿verdad? Gente que por alguna circunstancia, ¿verdad? Ya sea ancestral o de pecado personal, ha entrado un demonio. Y entonces el demonio le dice que blasfeme que contra Dios, ¿verdad? O lo hace, pero lo está haciendo el demonio, no la persona. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado porque la persona entra en una lucha muy, muy grande. Dices que ya blasfemé, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado y tenemos que discernir. ¿Por qué? Porque el enemigo es muy astuto, muy astuto. Y entonces, porque la persona que ha exteriorizado esto dice, es que ya sé que no se puede blasfemar, no se debe blasfemar en contra del Espíritu Santo, ¿sí? Pero si hay un demonio de maledicencia, de blasfemia, quien lo está haciendo es el demonio. Tenemos que tener cuidado en eso. Bueno, ya ese es sobre lo que estamos basados, ¿verdad? Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, ¿sí? Marcos 2:7 también dice lo mismo. Marcos 3:28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados
a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo, ¿sí? Bueno, es un evangelio, por supuesto que está hablando Jesucristo, ¿sí? Entonces, aquí implica que cualquiera que afrente, que se burle, que humille, que escarnezca al Espíritu Santo, no tiene perdón. Es reo de juicio eterno, ¿sí? Entonces, ¿por qué nuevamente te lo repito? Porque se puso la soga al cuello, se dio el tiro de gracia, porque ya no habrá en esa persona quien lo redarguya para arrepentimiento. Y entonces, muchas veces, ¿verdad? Aunque quieran arrepentirse, pues ya no podrán. Entonces, recordemos que Dios es grande en longanimidad y esa paciencia, ¿verdad? Es precisamente para que nosotros recapacitemos, para que nos pongamos a cuentas con quien te tengas que poner a cuenta, para que te arrepientas, ¿sí? En tanto que hay tiempo. Entonces, es en ese sentido. Marcos, vamos a leer del 60 al 64. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el hijo del bendito, con B mayúscula? Y Jesús le dijo, yo soy, con Y mayúscula. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Entonces vemos que Jesús fue acusado mucho de blasfemia, pero él estaba hablando la verdad. Lo que pasa es que no les resplandecía nada a ellos, nada absolutamente, porque estaban realmente en un espíritu de crítica, de persecución en contra de Jesús, en un espíritu de ver en qué realmente, ¿verdad?, se equivocaba. Estaban en la ley, ¿sí? Entonces, por circunstancias, ¿verdad?, lo reprobaban porque estaban ellos en la ley. Y muchas veces, ¿verdad?, la posición, la actitud del creyente es esa. En lugar de perdonar, nuevamente yo te digo, el creyente tiene que ser su vida de perdón y arrepentimiento. Es decir, perdonar, tú arrepentirte de lo que te tengas que arrepentir para que seas perdonado y perdonar a los que te hacen, ¿sí? Pero como ellos no tenían esa actitud, ellos estaban viendo en qué él fallaba, ¿verdad? Porque ellos estaban en la ley. Y la ley siempre trae y produce muerte porque no se puede cumplir. Pero Jesucristo, ya hemos hablado de esto, vino y dio vida a la ley. Y la transformó, la convirtió en la ley del Espíritu de vida, como nos dice Romanos 8, del 1 al 3. ¿Sí? Entonces Jesús, la verdad, hablaba, pues la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Y ellos no creyeron y ellos no entendieron porque eran de dura cerviz, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Juan 10:33, ya se nos terminó el tiempo. Yo y el Padre uno somos, o sea, esto es impactante. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses con D minúscula, ¿sois? Qué tremendo, o sea, cómo Jesucristo fue acusado de blasfemia. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió,
se va renovando hasta el conocimiento pleno. 1 Timoteo 6:4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero entre paréntesis, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, aquí el verdadero judío es el que creía en Jesús. El verdadero judío, el que tenía la fe de Abraham, el que era hijo de Abraham, ¿sí? Ese era el verdadero judío. Por eso dice, ¿verdad?, que era blasfemia, porque decían que de los que se dicen ser judíos y no lo son, porque no creían en el Mesías, no creían en Cristo, ¿sí? No creían que Jesucristo era Dios. Vamos a leer aquí Apocalipsis 17, porque ya se nos terminó el tiempo. 17:3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre la bestia escarlata llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Entonces aquí nombres blasfemos, ¿verdad?, están expresando, por supuesto, desprecio, ofensa, falta de respeto, menosprecio, insultos, afrenta, humillación, burla, irreverencia, difamación al nombre de Dios. Y todo esto es como una burla a Dios, como dañar su reputación de Dios. Pero eso es ante la gente que cree en Dios, porque Dios sigue siendo Dios, ¿sí? Entonces aquí el propósito es nuevamente destruir todo lo que es de Dios y de pararse sobre esas ruinas para sobresalir y brillar. Y de esta manera resplandecer. Y de esta manera ser luz, pero de esta manera se es luz de tinieblas, ¿sí? Y de esta manera lo que quieren es mostrar que Dios no existe y que ellos, ¿verdad?, están por encima de Dios y que ellos son mejores que Dios. Mis hermanos, santifiquémonos para que nosotros demos testimonio del verdadero Dios. Tenemos al Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu que estaba en Cristo Jesús y lo envió para que Él, el Espíritu Santo, nos dé a conocer a Cristo. Cristo nos dio a conocer a Dios y el Espíritu Santo nos da a conocer a Cristo y nos muestra y nos revela y nos enseña y nos dirige y nos redarguye y nos consuela, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, clamemos al Espíritu Santo, amemos al Espíritu Santo, que es lo que nos dejó Jesucristo para que nosotros no nos desviemos. Mis hermanos, los bendigo con bendición de lo alto, bajo manto de bendición, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendito sea.